Muy bien, ahora pasamos a el tópico de cinemática, pero en este caso cinemática bidimensional. Es decir, en pocas palabras, esto es movimiento parabólico. Bueno, el primer ejercicio nos comenta: un proyectil es lanzado con una velocidad de 30 metros por segundo a un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Calcule el rango, es decir, la distancia total recorrida sobre el eje X y el tiempo de vuelo. Bueno, vamos a ver. En este tipo de problema de movimiento bidimensional, aquí ya se complican un poco más las cosas con respecto al movimiento unidimensional, lo cual es obvio por motivos de que ahora estamos manejando dos dimensiones. Primero te voy a enseñar el aspecto básico de cómo resolver uno de estos problemas. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Primero, olvidémonos un poquito del problema en sí. Vamos a ver cuál es el... Un momento, por favor. Listo. Vamos a ver cuál es la forma de atacar este tipo de problema. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Aquí yo tengo el movimiento parabólico, me refiero. Yo tengo lo siguiente: tengo mi sistema de referencia, tengo mi partícula que la vamos a normalmente poner siempre en el origen, como siempre, y lo que va a pasar es que ahora la partícula se va a aventar, bueno, se va a lanzar con un ángulo de disparo sobre el eje X, este ángulo, y lo que la partícula va a hacer, va a describir un movimiento, como ya sabemos, un movimiento parabólico. Entonces, primero que nada, ¿qué tipo de preguntas me podrían hacer? Bueno, por ejemplo, me pueden hacer la pregunta de cuál es el rango que la partícula recorre. El rango es todo esto, esta cantidad, es decir, la distancia total que recorre en el eje X. ¿Qué otra pregunta me pueden hacer? La altura máxima que alcanza la partícula, rango, altura máxima. Me pueden también preguntar por el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que le toma a la partícula llegar desde aquí hasta su posición final. Esas son las tres cosas más frecuentes como preguntas en este tipo de problemas. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este tipo de problema? Aquí está lo difícil. Hasta ahorita, en todo lo que te he dicho del curso, hasta ese momento esto va a ser lo más difícil del curso. Así es que pon muchísima atención. Bueno, el movimiento parabólico se puede analizar atendiendo a dos tipos de movimiento. Es decir, el movimiento parabólico se puede dividir en movimiento unidimensional en X y movimiento unidimensional en Y. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando la partícula parte de su posición inicial, es decir, aquí, y avanza en su trayectoria, si te das cuenta, se mueve un poco en Y y un poco en X también. Por ejemplo, cuando la partícula llega aquí, pues su posición en X es esta y su posición en Y es esta. Ahora bien, cuando la partícula sigue avanzando y supongamos que está aquí, ahora su posición en X es esta y su posición en Y es esta. Y así consecutivamente, para cada punto en esa trayectoria va a tener su posición en X y su posición en Y. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando en realidad es que yo puedo analizar el movimiento de la partícula a lo largo de la parábola al analizar los movimientos de sus proyecciones en X, eso es lo que llamamos proyección, y su proyección en Y. ¿Sí? La proyección en X se va a mover con movimiento URM, es decir, Uniform Rectilinear Motion, o movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, esta proyección en X se va a mover con movimiento a velocidad constante.
¿Por qué? Porque en el eje X no actúa la gravedad. La gravedad solo actúa en el eje Y. Por lo tanto, la proyección en Y se va a mover con UARM, o un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y cuál va a ser su aceleración? La aceleración va a ser la de la gravedad. ¿Sí? Entonces, como yo sé analizar este tipo de movimiento y como yo sé analizar este tipo de movimiento, cuando los combino, lo que sucede es que se genera el movimiento parabólico. ¿Sí? Vamos a ver si me logro explicar. Es difícil explicar esto mediante este tipo de herramientas del pizarrón y el lapicito aquí en internet, en un video, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para que me entiendas este problema y el siguiente. Entonces vamos a proceder. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a dibujar nuestro sistema de referencia. Aquí está. Eje Y, eje X. Vamos a poner nuestra partícula aquí. Y vamos a simular que le damos el empujón, la velocidad inicial. ¿Ok? Este ángulo es el ángulo que se nos da aquí, de 30 grados. Y este vectorcito que estoy dibujando aquí es un vectorcito de velocidad. Ese vector de velocidad tiene una magnitud de 30 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. Muy bien. Entonces, la velocidad inicial es 30 metros por segundo y su ángulo, el ángulo de la velocidad inicial es 30 grados. Como es un vector, yo lo puedo descomponer en sus componentes, ¿recuerdas? En su componente X y en su componente en Y. Recuerda que esto es la velocidad inicial, es decir, la magnitud por el coseno del ángulo de la velocidad inicial, y este es la velocidad inicial por el seno del ángulo de su velocidad inicial, perdón, el ángulo de la velocidad inicial. Vamos a calcular estos. Hazlo tú por separado en tu calculadora y lo que vamos a obtener es 25.9 metros por segundo y 15 metros por segundo. Muy bien, ahorita en un momento les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con estas dos componentes. Y de ahora en adelante esta información ya no la necesito en lo absoluto. Esto ya se puede descartar. Una vez que utilizas la magnitud de la velocidad inicial y su ángulo para sacar las componentes, ya esta información ya no nos interesa para nada. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Se dispara el objeto va a describir una parábola y va a llegar a su punto final. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se analiza este problema. Primero que nada, me están preguntando, calcule el rango, es decir, la distancia total recorrida. A mí me están pidiendo que calcule esto, el rango, y también el tiempo de vuelo. Por motivos que ahorita vas a entender, aquí nos conviene primero calcular esta cantidad, el tiempo de vuelo, y luego, usando esto, ya podemos calcular como segunda cosa el rango. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el tiempo de vuelo? Vamos a ver. Quiero que observes lo siguiente. El tiempo de vuelo es el tiempo que le toma a la partícula llegar desde aquí hasta acá. Ahora bien, conforme la partícula real se mueve bajo esta trayectoria, en trayectoria parabólica, su proyección en Y, es decir, la sombrita que lo voy a dibujar. Imagínate que la partícula está aquí, el objeto, y proyecta su sombra sobre el eje Y, es decir, aquí la proyectaría. Ahora bien, si la partícula estuviera acá, su proyección en Y estaría acá, y así sucesivamente. Bueno, ¿eso qué? ¿Qué con eso? Bueno, si yo le pongo atención nada más a la proyección en Y, conforme la partícula se mueve de aquí hasta acá, y si yo nada más observar la proyección en Y, yo observaría que la proyección en Y haría esto, subiría y bajaría. ¿Ok? Una vez más.